Ya, Isa. Ya, ya podemos empezar. Listo. Vale, entonces, hola, bonita tarde para todos, para todas y para todos los que se conectan a esta sesión de la Cátedra de Diálogos Contemporáneos del Centro de Investigación Social CIS, María Teresa. En esta sesión tenemos a una gran invitada, una compañera, la profe Jessica Cárdenas, eh, que ya les adelanto el perfil de la profe, sobre qué nos va a comentar, pero es primero decirle muchas gracias, profe Jessica, nuevamente por sumarte a la cátedra, por decir listo, cuenten conmigo, yo estoy acá porque justamente seguimos creyendo de que pues las ciencias sociales, la investigación social se construye es en red y en comunidades. Entonces, nuevamente muchísimas gracias, profe Jessica. Les cuento que la profe Jessica en este momento es la directora del Observatorio de Políticas de Educación Superior Alfonso Conde. También está como profesional vinculada específicamente en incidencia política en la Fundación Yapa Guaira. La profe ahorita me confirma si pronuncio bien. Y la profe Jessica es socióloga y magíster en territorio, conflicto y cultura de la Universidad del Tolima. Entonces, Jessica hoy nos va a compartir parte de su trayectoria como investigadora social, específicamente ubicándose en un trabajo precioso y maravilloso que hizo en el marco de su proceso de maestría que se denomina Utopías Locales de Paz, Territorialidades y Resistencias en el Conflicto Armado. Entonces, eso es lo que tenemos la sesión de hoy, va a ser una sesión maravillosa. Profe Jessica, nuevamente como por quinta, sexta vez, bienvenida y muchísimas gracias, te escuchamos. Bueno, muchas gracias al Centro de Investigaciones, a la Universidad Colombiana, a la profe Dana y en especial al profe Julio Jaime, porque siempre ha creído en mí, aunque sea una frase medio, medio básica, pero realmente ha impulsado, ahorita incluso voy a entrar un poquito más en materia, eh, esto de las utopías locales de paz y darle, digamos, una profundidad a lo que se ha hecho, ¿no? Que voy a presentar un poco. Entonces, realmente muy agradecida. Voy a entonces proyectar la presentación y me avisan, porfis, si ya se puede. Sí, profe, ya la estamos mirando. Bueno, espérame un segundo. Listo, ahí ya se puede ver mejor, ¿cierto? Se mira perfecto, un paisaje preciosísimo. Bueno, sí. Hay que decir que este, este paisaje que ven ahí es una vereda que es, yo vamos a decirle como la penúltima vereda del corregimiento de las Hermosas y de la región que conocemos como el Cañón de las Hermosas, ¿no? Es la penúltima vereda en el sentido de que hasta antes de llegar al páramo de las Hermosas, tú tienes que recorrer precisamente desde el casco urbano de Chaparral, ahorita hay como un medio mapita de eso, hasta el páramo, una serie de veredas que están en todo el cañón del río Amboyá, y pues digamos la penúltima que se encuentra es San José, y ahí está también como el centro poblado, ¿no? Es este que se ve un poquito en el centro precisamente, eh, y pues esta foto es desde una de las fincas de algunos de sus habitantes. eh, y bueno, ustedes ven en el centro que hay como un campo grande verde, es así tal cual ese campo grande verde. Y pues esta es como la invitación para poder visitar. La geografía, ¿no? Digamos como territorial, es un poco complicada para llegar, por ende, pues se va a entender también, digamos, por esa lógica, por esa ubicación, ¿no? Y por todo, digamos, como el componente geográfico, porque tiene que ver, ¿cierto?, con el conflicto armado, porque así como San José de las Hermosas, otras veredas y otros territorios de Colombia casi que en su misma, digamos, como condición y digamos, pasando por la historia de colonización de estos territorios,
colonización interna campesina, no se puede entender un poco también esas ubicaciones y pues luego que se convierten en ubicaciones estratégicas también para las guerrillas, ¿no? Y pues luego, digamos, como para en general los actores en la reconfiguración de ese conflicto armado. Entonces, hay algo muy importante que me gustaría, digamos, decir y entender. Esto es San José de las Hermosas, es una vereda pequeña, por decirlo así, de un municipio, de un departamento de un país, Colombia. Pero la intención inicial es, por ejemplo, poder entender cómo se conecta, ¿cierto? O sea, cómo podemos hacer una lectura que conecta esta situación muy local, ¿no? Muy localizada, con la coyuntura o el contexto, que no es solo coyuntura, el contexto global, ¿no? Que es un poco en lo que se insiste hoy en las ciencias sociales con esa perspectiva de lo global local, y es una lectura donde entendemos que las situaciones que suceden en muchos de los territorios de manera local no suceden en una burbuja, sino que están sumamente conectadas con el ejercicio eh, geopolítico y con muchas lógicas globales, y este entendimiento pareciera un entendimiento retórico, o a veces como un capricho de quienes más o menos estamos pendientes de una que otra situación en temas internacionales, pero bueno, pues digamos como que la propuesta es hacer una lectura que sea, digamos, no tan, digamos, ni siquiera conspiranoica ni nada de eso, sino entender cómo es que se conectan estas luchas, estas pequeñas experiencias o estas experiencias muy localizadas con un patrón de poder que pues definitivamente hoy se puede entender que es demasiado global, ¿no? Y uno de estos casos pues es lo que sucede con Palestina, lo que está sucediendo con Irán. Y lo digo porque en esta cita de Ghassan Kanafani, que fue un líder, ¿no?, demasiado destacado de la causa palestina, que fundó el Frente Popular pues, con otras personas para la liberación, que recordemos incluso que es un frente que ha hecho resistencia a lo que se consolidó como la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, que es un frente un poco más radical, ¿no?, con respecto al derecho a existir del pueblo palestino. Esta carta es escrita en un momento demasiado particular de la historia de Kanafani, que es pues empezar a ver cómo son víctimas su familia, su círculo social demasiado cercano, en un momento en el que los intelectuales, los escritores, los estudiantes pues pensaban solo en migrar, ¿no?, hacia afuera, en irse del territorio, porque pues no había mucho que hacer, y cómo ver esta situación no lo que construyó en él fue una necesidad imperiosa de estar allí, de no irse, de quedarse. Y esto lo tomo porque, por ejemplo, al hablar con las y los habitantes, las y los líderes que me permitieron, digamos, las entrevistas dentro de la investigación en la vereda, en San José de las Hermosas, me encontraba con la misma pregunta cuando me hacían el relato, porque ellos empiezan a relatarme toda su situación de vida, toda su historia de vida con respecto a estar casi que en medio de combates y obviamente en medio de una pues sociabilidad construida con un grupo armado y presente. Y la pregunta era, bueno, ¿y por qué se quedó? ¿Cierto? Es decir, porque mucha gente se fue, pero ¿por qué ustedes se quedaron? ¿Por qué ustedes siguen acá? Bueno, digamos, y esto me parece, digamos, que empieza a conectar precisamente en términos de lo territorial, lo que para nosotras y nosotros pues son los arraigos, ¿no? Uno sabe más o menos que uno tiene un arraigo con un territorio. Hay gente que dice, yo soy ciudadana del mundo y no tengo esos arraigos, ¿sí? Pero particularmente en términos de la población civil en medio de la guerra, ¿cierto? Sabemos que hay muchas personas que migran y los ejercicios migratorios son, pues digamos, casi que un derecho también en medio de un panorama tan complejo que se vive cuando pues está en medio de la guerra, pero la pregunta también es del que se queda, porque bueno, entonces es como para conectar precisamente esto que ha sucedido y las resistencias, ¿no?
las resistencias en uno y otro lado del mundo con casi que los mismos, digamos, las mismas circunstancias con respecto a los órdenes de guerra, ¿no? Que es un poco también la categoría que voy, digamos, como manejando. En este caso entonces, ¿cierto? Ya un poco como haciendo también homenaje, bueno, mención a lo que está sucediendo, ya vamos a volver un poquito ahorita a lo geopolítico, si se quiere. Pues hablo de utopías locales de paz, ya vamos a ver bien, digamos, eso de qué se trata. Y me ubico en la vereda San José de las Hermosas, allí gracias a una experiencia inicialmente laboral. Al llegar a la vereda encuentro unas particularidades muy interesantes que voy a compartir acá con mucha responsabilidad, porque hay algo que decir muy importante cada vez que expongo, digamos, como la investigación y bueno, la experiencia puntual, y es que posiblemente pueda suceder que nos incomode un poco algunas cosas, ¿no? Y lo que quisiera, digamos, como decir es que hay que quitar una carga de estigmatización de un binarismo moral de lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado de Colombia para poder entender las realidades de comunidades como la de San José de las Hermosas, ¿sí? Porque pues la idea no es exponer unos resultados de investigación, sino reflexionar precisamente sobre todas esas particularidades, ¿cierto?, que existen, que a veces son invisibilizadas, porque claro, hay una necesidad, o hubo una necesidad, o había una necesidad urgente en el marco del conflicto, incluso en términos del sistema de verdad, justicia, reparación y repetición, y es contar muchísimo sobre las victimizaciones directas, por decirlo así, que pues digamos son estas que cometieron los actores armados contra la población civil, ¿no? Pero la particularidad de territorios como San José es que estas confrontaciones y estas victimizaciones no sucedieron como en otros territorios, donde, digamos, como digo, se ha puesto muchísimo el ojo, pues obviamente en lógica de construir relato de verdad, de construir reparación y no repetición. Y luego, digamos, como que resalto, porque esto no ha sucedido solo en San José, esto ha sucedido en otros territorios donde la guerrilla tuvo, puntualmente la guerrilla de las FARC tuvo un desenvolvimiento particular, y es que construyó un orden local rebelde, como lo dice Ana Arjona, ¿cierto? Ella le llama rebelocracia, por ahí está ahorita como la palabra, y este orden tiene una particularidad después que precisamente podríamos decirlo, eso se dice como a veces casi que ya coloquialmente en las ciencias sociales, pues que la guerrilla fue Estado, no cumplió los papeles de regularización de un montón de factores que no solamente fueron de seguridad, o sea, militares, de control territorial, sino que también fueron en términos económicos, políticos, de convivencia. Y lo que yo aquí, digamos, en lo que yo me enfoco, que es un ejercicio de construcción de tejido socioafectivo, sociocultural, en algunos territorios donde, digamos, como que se sostuvo en el tiempo, ¿no? Y esto, digamos, es la particularidad a la que me refiero, en San José, y es, digamos, como la advertencia precisamente. Y es una advertencia porque todavía existen muchos ejercicios de estigmatización de estos territorios, ¿no? Con la reconfiguración del conflicto armado, mucho más, digamos que estos territorios pudieron respirar un poquito con respecto a los ejercicios de estigmatización después del acuerdo de paz, pero pues sabemos que en estos casi 10 años que van a ser, esta reconfiguración del conflicto armado ha vuelto, digamos, a reproducir un orden de guerra que es mucho más complejo, ¿no? Que es mucho más diversificado, y donde desafortunadamente vuelve a ponerse, digamos, en boca la estigmatización de estos territorios, ¿no? Estigmatización donde coloquialmente se dice que por allá todo el mundo es guerrillero, que por allá todo el mundo es terrorista, que si les pasa lo que les pasa es pues porque colaboran o aceptan o toleran al grupo armado, ¿no? Entonces, bajo esa lógica compleja
conflicta, a lo que voy es que no podemos simplemente hablar, nosotras y nosotros, de víctimas y victimarios. Es decir, que lo que vamos a hacer es romper un poquito sin desconocer, por supuesto es imposible desconocer que hubo víctimas y que hay unos victimarios, sin desconocer, digamos, cómo se ha posicionado, por supuesto, y cómo se ha desarrollado el conflicto en torno a ello, pues que hay otras realidades más complejas que superan ese binomio en ciertos momentos. Como decía, pues volver a un apunte geopolítico para establecer un poco esto del orden social y del orden social de guerra, como lo llamo a partir de otros autores, ¿cierto?, dentro del trabajo, y es comprender, ¿cierto?, una dimensión un poco más profunda de lo que ha significado la violencia en su forma positiva, productiva, a partir de la teoría del profesor Mark Neoclos. Entonces, el profesor Mark Neoclos se especializa sobre todo en, digamos, entender la seguridad, el orden, ¿cierto?, y la violencia. Pero hay un texto fundamental que tiene que ver con las lógicas de pacificación o las nuevas lógicas de pacificación, donde habla de la naturaleza productiva de la violencia, es decir, cómo la violencia ha sido un mecanismo manipulado, instrumentalizado a medida de los intereses del capital global, de los capitales nacionales, por supuesto, pero también y sobre todo en lógica de la acumulación de capital global. Esto, digamos, básicamente nos lleva a entender que hay unas políticas de pacificación que después de la guerra de Vietnam pusieron, digamos, como pensar a ideólogos militares, ¿cierto?, de la guerra de Vietnam en medio del fracaso, ¿no?, del imperialismo estadounidense y francés, hay que decirlo, cómo se podía, digamos, pacificar territorios que no necesariamente tuviera que ver con el ejercicio bélico. Así que él habla de unas etapas de pacificación, de unas etapas de destrucción, que pues fundamentalmente la acción bélica, y unas etapas de reconstrucción que van y vienen, ¿no? Estas etapas que tienen ya un criterio mucho más económico-social. Por eso cuando, por ejemplo, Trump empezó a desfinanciar la USAID y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, ciertos académicos un poco liberales lamentaron el hecho, pues hay otras personas que no lo lamentamos porque sabemos que hay mecanismos, ¿cierto?, y organismos internacionales que vienen, digamos, como a intervenir en los territorios donde hubo guerra, en lógica, pues en esta lógica soy el país que te salva y te ayuda a construir paz, a impregnar, digamos, modelos de paz que pues realmente son modelos de pacificación. Y pues el fin último, digamos, de esta instrumentalización de la violencia y de la paz, ¿cierto?, de la violencia y de la paz, es precisamente eliminar cualquier indicio de insurgencia, no importa que estás armado o no. Eso es porque la insurgencia, aunque acá la entendemos armada, parte, digamos, de desestigmatizar un poco las categorías, es precisamente entender que los ejercicios de insurgencia pues son entendidos como ejercicios sencillos de oposición o protesta al poder o al orden, y estos ejercicios no funcionan ni sirven para el capital, por ende la solución no es solo militar, sino que la solución también es económica y social, ¿no? O sea, que parte de lo que, por ejemplo, el profesor Nuclos menciona como estrategias de pacificación que no son bélicas, que tiene que ver con los acuerdos de paz, ¿no? Esto es complicado de decir porque pues básicamente es como, entonces usted rechaza los acuerdos o algo así, y no es eso, sino es entender el papel político que se tiene, haciendo balances provocadores, complejos sobre lo que sucede después del acuerdo de paz con las FARC-EP, con el partido que acaba de perder demasiado en términos electorales y democráticos, pues digamos, se puede hacer una lectura un poco más sistémica, holística de los efectos de estas políticas que están contempladas dentro de la instrumentalización positiva de la violencia y de la paz, ¿no? En el caso, por ejemplo, colombiano, y que se puede ver también en otros casos. El profesor Neoclos pues no es como decir es un marxista, pero pues sí se basa mucho en lo que Marx reveló con respecto a la acumulación originaria, ¿no? Recuerden que
digamos, Silvia Federici lo critica un poco por el dramatismo, pero Marx habló de un proceso de despojo sangriento, violento, eh, que permitió precisamente como la acumulación originaria fundamentalmente, ¿no?, de tierras, de fuerza de trabajo, en medios de producción, y por eso, digamos, habla de una colonización sistémica que es facultad y propiedad del sistema capitalista para poder instaurarse, como orden. Entonces, esto es bastante interesante porque estamos viviendo un proceso bastante complejo, que ha escalado a unos ejercicios demasiado preocupantes. Las ciencias sociales, actores, analistas geopolíticos serios han visto con mucha preocupación el panorama geopolítico global, ¿no? Las posiciones o lo que ha sido el gobierno de Donald Trump, esta alianza que no es solo Netanyahu y Trump, no, que es Estados Unidos e Israel. Hace 2 meses más o menos falleció el profesor James Petras, un sociólogo estadounidense que fue una de las personas más insistentes en develar la relación de Israel-Estados Unidos. Tiene un texto donde precisamente hace un análisis de cómo Israel financia las campañas de los dos partidos tradicionales de Estados Unidos, casi que toda la política o las decisiones políticas que se toman en términos legislativos y ejecutivos en Estados Unidos influenciadas por Israel. Y eso pues hoy se cristaliza demasiado en lo que está sucediendo con Palestina, con Irán, ¿cierto? Y lo que está sucediendo en Latinoamérica con el posicionamiento de presidentes, pues que ya sabemos, ¿no? Como Bukele, como Milei, que hace 3 días, quizá más, dijo, sacó a colación un poema de juventud de Marx para decir que eran satánicos. Y uno puede decir que él está loco y que, pues, qué le pasa y que guajaja, pero, digamos, poner el lente a los retrocesos que estamos viviendo con estos liderazgos nacionales e internacionales, y a lo complicado y lo peligroso que es volver a esos discursos de satanización y demonización del otro. Pues es volver a la Guerra Fría y es volver a la Edad Media también, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa y tiene una relación gigantesca entre lo global y local, entendiendo que pues el imperialismo y el colonialismo sionista se han posicionado o se vienen posicionando dentro del espectro moral, cultural, religioso, simbólico, pero también financiero, ¿no? Financiero, de políticas que hoy están muy cercanas, no es hoy, ¿no? Que han estado y hoy se ven, digamos, con más visibilidad, cercanas a nuestros territorios. Entonces, era un poco, digamos, como decir esto para entender cuando hablo de orden social de guerra, que me refiero a un escenario local que está muy permeado por la lógica global de la dinámica del capital. Entonces, como más o menos como podríamos decir, sí tienen que ver con experiencias, ¿cierto? En las cuales pues hay un ejercicio instrumental de la violencia, ¿cierto? A lo que me refiero es que las imágenes que ustedes ven ahí pues son imágenes de desaparecidos dentro de algunos territorios, y pues los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, con la cifra de 6.402, ¿no? Que es muy propia de nuestras luchas por la verdad. Tuve la oportunidad de estar en un territorio como el Meta, ¿cierto? En el departamento del Meta, en el municipio de Villavicencio, trabajando. Y algo muy interesante que han producido varios colectivos y corporaciones allá, en términos de investigación y sistematización de lo que ha sido el caso de los desaparecidos, tiene que ver con un análisis de las últimas 5 políticas de seguridad nacional que han existido desde César Gaviria hasta acá, y cómo estas políticas de seguridad han generado que en territorios como los Llanos Orientales
además de causar un ejercicio de victimización muy fuerte y muy grande, ¿cierto? La violencia impulsada, y el profesor Víctor Moncayo, ahorita hay un homenaje por ahí al profe que antier falleció precisamente, lo dice, digamos, en un ejercicio casi que es composición, ¿cierto?, de las estrategias de violencia que deben ser asumidas por el Estado como su responsabilidad, pues además de generar todas estas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de personas, este tipo de violencia en términos instrumentales paralelamente también pues reordenando la economía del territorio, es decir, las vocaciones productivas de los territorios, y por supuesto pues en una perspectiva pues marxista que igual está muy marcada en lo evidente, modificando también o reconfigurando a partir de esa reconfiguración de la economía y de la vocación productiva, pues reconfigurando las relaciones sociales, los entramados socioculturales, ¿cierto? Incluso las narrativas políticas que acompañaron mucho tiempo a la región, por ejemplo, los llanos, ¿no? Entonces uno ve un ambiente sumamente conservador, un ambiente, digamos, sumamente dirigido a las afinidades con respecto a políticas de seguridad, como la política de seguridad democrática de Uribe, pero a su vez es uno de los departamentos con más víctimas, con más personas dadas por desaparecidas. Entonces, esta relación que hacen, digamos, estas corporaciones colectivas que trabajan directamente con víctimas allá son demasiado importantes y revelan mucho de lo que estamos diciendo acá, ¿no? Y es esta lógica de la violencia instrumental y cómo nos ha reordenado la casa en muchos sentidos. Entonces ustedes saben que el departamento del Meta pues es ya hoy un departamento reconocido incluso internacionalmente por dinámicas extractivistas que no solo aportan al PIB, sino que aportan al capital productivo y financiero global, ¿no?, de las empresas que obviamente están allí metidas y explotando demasiado, además de la reconfiguración propia del conflicto armado en la región Amazon-Orinoquía, ¿no? A partir, digamos, de las dinámicas del narcotráfico. Bueno, entonces, decir esto, ¿cierto?, para, casi no puedo pasar los diapositivas, para precisamente ir como reordenando el ejercicio, o bueno, proponiendo una conceptualización, ¿cierto?, básica de lo que acompaña el análisis de la experiencia de San José, y es entender el orden social, ¿cierto?, como lo entendería Orlando Falsborda, como un conjunto de formas de vidas actuantes que se manifiesta dentro de un periodo histórico, ¿cierto?, a través de mecanismos conformados por elementos socioculturales. O sea que el orden social no es solamente ese orden económico, sino que también, digamos, se configura en términos socioculturales. Y esta ordenación, ¿cierto?, pues evidentemente implica, esta ordenación propia del territorio implican ejercicios de conflictos, intereses de apropiación, entramados complejos, ¿cierto?, que pues se dan, digamos, en el desenvolvimiento de las mismas relaciones de poder, ¿no? Entonces, Colombia, ¿cierto?, el territorio colombiano se ha construido como un orden social restringido, diría el profesor Kalmanovitz, un orden social de guerra, ¿cierto?, donde ha construido de manera sumamente centralizada, y que hasta hace muy pocos años ha precisamente, digamos, entendido todo el territorio nacional, desafortunadamente por el conflicto armado y de una perspectiva de políticas de seguridad nacional. Y pues este orden, ¿cierto?, ya lo decíamos, es un orden global, ¿no?, donde hay un sistema, ¿cierto?, de capitalismo, donde hay lógicas de colonización sistémica, donde hay un ejercicio de violencia instrumental y donde la seguridad, ¿cierto?, es una tecnología de poder, ¿cierto?, diría el profesor Neoclaus, una tecnología política para construir necesidades de, de, de dependencia, por decirlo así, de nuestras propias incluso expectativas, ¿no?, de nuestros propios afectos a esta visión demasiado conservadora e instrumental de lo que es la seguridad. Y un orden local donde estas dinámicas se complejizan un poquito más, porque pues van más allá del binarismo víctima-victimario,
porque las formas de resistencia incluso no son necesariamente directas u ortodoxas en términos de en términos de María Teresa Uribe Hincapié, sino que se manifiestan desde otras perspectivas. Esto es importante decirlo porque en la experiencia de estos territorios, en medio de esa estigmatización, vuelvo a decir, a veces se entiende como que las poblaciones no hacen nada, como que las poblaciones colaboran, como que las poblaciones son todas, pues todo el mundo es guerrillero por allá, todo eso es peligroso por allá. Y lo que encontramos es que pese a que no hay una resistencia directa u ortodoxa, es decir, una resistencia como usualmente la veríamos, ¿cierto?, al poder, existen formas demasiado ontológicas o no ortodoxas, como diría María Teresa Uribe Hincapié, que atraviesan las trayectorias de las comunidades, ¿no?, y permiten entender qué es lo que pasó allá. Y una lógica de territorialidad que con Rorschach podemos entenderlas como estrategias. Entonces, como la territorialidad para SAT se compone no como un ejercicio solo de apropiación, ordenación, ¿cierto?, reconfiguración de intereses, sino también como esa minuciosidad de las estrategias de las comunidades para habitar, disputar, darle orden, ¿cierto?, darle, cosmogonía, por decirlo así, al territorio. Pues para mí las resistencias se construyen como estrategias, y estas estrategias pues van construyendo comunalidad también dentro del territorio. Para entender un poco los órdenes de guerra, entonces decir, ¿no?, me parece importante decir que este asunto de relacionar lo que sucedió en los órdenes locales con el sistema, digamos, de acumulación y sus políticas que instrumentalizan la violencia y la paz. El profesor Víctor Manuel Moncayo, decíamos hace pocos días, falleció, pero fue alguien que le puso el ojo precisamente a los acuerdos de paz y a lo que venía pasando a lo que venía pasando con la JEP y ese contexto, ¿no?, que es la justicia en los acuerdos de paz, que es un análisis crítico, y que ese análisis crítico pues precisamente, digamos, como que le permite entender los niveles, digamos, de diferenciación que deben existir cuando hablamos de lo que sucedió con el conflicto armado, ¿no? Y en este caso pues hay una evidencia de la persistencia o la vigencia del orden social colonial capitalista dentro de esas dinámicas de violencia que se reproducen en los territorios. Y para avanzar un poco, pues hablar del papel de la utopía y las precisiones sobre subversión, porque aquí ya entonces venía, digamos, un poco hablando de las resistencias y de las territorialidades presentes en las experiencias concretas de la comunidad o de las comunidades con esta particularidad que tiene San José de las Hermosas, y cómo entonces resisten, ¿cierto? Cómo son esas experiencias de resistencia, cómo son esas experiencias de sobrevivencia muchas veces también en el marco de la guerra. Entonces para ello me pareció muy interesante el análisis que hace Orlando Falsborda en el texto de la subversión en Colombia, que realmente es uno de sus primeros textos de producción, y que sabemos que esos primeros textos junto con, no sé, Campesinos de los Andes, pues tienen una perspectiva un poco funcional estructuralista, digamos, hablando desde la sociología, pero que resultan demasiado interesantes algunas categorías que destacan dentro de ese estudio de la subversión que hace. Digamos que él hace un ejercicio de en analizar la transición de órdenes sociales en la historia de Colombia, ¿no?, desde el orden ancestral, ¿no?, indígena, que le llama orden áilico, pasando por cómo sucedió, o sea, cómo fue exitoso el proceso de conquista y colonización europea, y luego, digamos, los otros órdenes que se desprenden de las gestas de independencia, la reconfiguración de un orden burgués, alguna perspectiva de esta mitad del siglo XX con respecto a la búsqueda del socialismo,
Y en esa configuración, ¿cierto? O ese análisis de la configuración de órdenes que él ve, hay unas categorías muy interesantes. Uno, que estos órdenes, o sea, que estos cambios, pues se hacen a partir de procesos de subversión de esos órdenes. Que estos procesos de subversión, hay que decir, no hay que advertir, digamos, en conversación con un profesor poco, caía yo en cuenta que hay que advertir que estos procesos de subversión para Orlando Pascual pues no siempre generan cambios revolucionarios o transformadores de opresiones, digamos, de clase, raza, ¿cierto? Sino que pues por el contrario pueden reforzar lógicas de poder, como es el caso de la transición del proceso de colonización española en nuestro caso, ¿no? Pero que siempre llevan implícitos, digamos, por lo menos 3 o 4 componentes fundamentales para decir que es un proceso de subversión. Uno que es el orden social vigente, tiene valores, normas, tiene una organización social que fundamentalmente es de clase y tiene unas tecnologías de poder. Entonces, el proceso de subversión contempla un ejercicio de antivalores, de contranormas, requiere de unos disórganos sociales. Yo creo que en algún momento mismo se reconoce como un disórgano en el sentido de entender, digamos, cómo estos intelectuales o hacedores de transformaciones que eran de clase alta, pues se entendieron incluso un poquito más, ¿no? Que otros las contradicciones de la desigualdad, de la injusticia y, digamos, por decirlo así, como que renuncian a esa lógica orgánica de clase y construyen procesos de transformación, ¿no? De resistencia, etcétera. Y pues otras tecnologías, o sea, otras formas, otros instrumentos, otras herramientas, ¿cierto? Que van, digamos, como a construir esos procesos de subversión. Y analiza la categoría de utopía, ¿cierto? Entendiéndola como esos conjuntos de ideas y acciones fundamentalmente colectivas de cambio. Entonces, esos conjuntos de ideas y acciones que construyen un ideal que no es un ideal inalcanzable, sino que tiene una connotación telética, ¿no? Entonces, digamos, tomando a algunos autores que construyen, digamos, han construido ampliamente como esas reflexiones filosóficas sobre lo que es la utopía, pues él trata de aterrizarlo un poco y decir en lo que, un poco en esa frase de Galeano que todos repetimos, ¿no? Es que pues la construcción de utopía sirve para algo, ¿sí? Y ese servir no es una lógica instrumental, sino una lógica telética, es decir, ponerte fines y objetivos estratégicos concretos que permitan precisamente construir otras formas, ¿no? Construir otros valores, construir otras normas de sociedad, construir otras formas de organización social y hacerlo, digamos, de la mano de tecnologías que lo permiten, ¿no? Entonces, bajo ese ejercicio, pues yo analizo, ¿cierto? Bueno, desde ahí empiezo a construir como esa categoría impulsada por el profe Julio, ese era el contexto que quería, digamos, decir un poco, y es que al reunir todo esto, yo hago solo un ejercicio de visibilidad, pero yo creo que en parte el profe Julio también me, me insiste en la necesidad de construir siquiera alguna categoría que permita posicionar, ¿no? Algo que yo he querido y es visibilizar, contribuir a la visibilización mínima, ¿cierto? Que es lo que más o menos uno puede hacer, de las experiencias comunitarias que nos dicen tantas cosas, ¿no? Miren ya todo, digamos, lo que he dicho de un caso que tiene muchas más complejidades, si se puede decir, pero pues digamos que no es, digamos, un ejercicio de romantización, sino un ejercicio de la necesidad de visibilizar eso que sucede por allá en otros territorios y que podemos conectarlo con todas estas teorías que a veces nos cuestan tanto cuando estudiamos ciencias sociales o cuando las practicamos y cuando queremos siquiera construir esos puentes, ¿no? Bien, entonces hago, digamos, como un análisis de cuáles han sido entonces precisamente esos estudios antecedentes ubicados dentro de algo que es un tema, ¿cierto?, de investigación, las ciencias sociales, que es el papel de la población civil en los conflictos armados, en las guerras, y, y digamos, trato de sintetizar un poco algunos estudios de caso también,
como yo lo hago con San José de las Hermosas y en otros territorios. Y lo que empiezo a ver un poco es que pese a que casi en todos los estudios se dice que lo que se quiere también es romper con el binarismo, víctima-victimario, para poder ampliar el marco, el horizonte de entendimiento y reconocimiento de lo que sucede en estas comunidades, no se siguen moviendo en una lógica de clasificación de las prácticas, de las conductas y del papel de la población civil, ¿no? Es decir, casi que persisten en muchos ejercicios donde se debe clasificar el comportamiento de la población civil, y esas clasificaciones, pues yo le pongo el ojo crítico un poco también, fundamentalmente en el caso de Kaplan, que pues hay que decir, es un autor estadounidense que viene, digamos, con un lugar de enunciación diferente a poner ojo en unas prácticas y en unas experiencias que le permiten hacer unas clasificaciones que hay que problematizar, ¿no? Porque pues digamos habla como de tres momentos: la población que no hace nada, o carece de estrategias colectivas, la población que hace alianza con los actores armados y la población que es autónoma. Entonces seguimos en algo que María Teresa Uribe Hincapié cuestionó mucho, y recordemos que ella estudia, ya participa, ya eh, eh, de una experiencia muy importante como la de las comunidades de paz, ¿no? La comunidad de paz, por ejemplo, de San José Apartado. Entonces, no es cualquier cosa la que ella analiza, y ella pone un ojo crítico también en decir, es que hay formas de resistencia que no son resistencia directa, por ejemplo, que incluso para llegar a hacer acciones colectivas, o lo que se corresponde como acciones colectivas de alto riesgo, tuvieron que pasar por otros momentos de una resistencia más en términos de Scott desde el discurso oculto, ¿cierto? O digamos desde la dinámica de otras formas de resistencia. Entonces yo trato acá de ponerlo en sentido crítico. Encuentro a María Teresa Uribe Hincapié, que me ha gustado mucho cómo escribe y cómo analiza esas experiencias de comunidades, por ejemplo, como las comunidades de paz, y digamos uno de los autores más críticos se sitúa precisamente en la experiencia de comunidades del norte del Cauca. Y eso me pareció muy interesante porque precisamente, bueno, soy más o menos cercana a un proceso campesino popular que construye utopías locales de paz, ¿no? Desde esta, digamos, experiencia que estamos poniendo de antemano acá, digamos un poco en términos analíticos. Y precisamente hace una crítica a la teoría de Cálibas, que es el que habla, no sé, como el autor por excelencia, que también habla del papel de la sociedad, de la población civil en la guerra, porque junto con Arjona van a hacer como un ejercicio de análisis demasiado bélico. O sea, que todo lo que sucede entre un grupo armado y una comunidad es una estrategia bélica, una estrategia de guerra. Resulta que cuando uno llega a territorios donde, con las experiencias de San José y otras experiencias, uno no encuentra necesariamente que conformar una familia, por ejemplo, sea una estrategia bélica para ganar la voluntad de la población, porque pues nosotros tenemos otras particularidades en el marco del conflicto que complejizan, por ejemplo, esos análisis. Entonces, más o menos, digamos, en esta perspectiva es que yo avanzo a preguntarme y tratar de comprender entonces cómo fue la resistencia en San José de las Hermosas. Y lo hago por lo menos reconociendo tres trayectorias, ¿no?, de resistencia, bajo tres temporalidades. Una que es de 1990 al 2002, otra que es del 2002 al 2015, y otra que es de 2016, ¿no?, después del acuerdo de paz, hasta entonces. 1990 al 2000, que son como digamos, la lógica hegemónica de las FARC-EP, 2000 a 2015, que pues ya tiene que ver con las confrontaciones y otras vicisitudes que no solo fueron confrontaciones, sino incluso negociaciones entre las FARC-EP y la política de seguridad democrática, y luego pues ya el proceso de negociación con la política de paz de Santos. Y pues qué pasó después, o qué ha pasado después ya como tal con la comunidad, ¿no? Hago estas trayectorias, me pregunto a qué resistieron, me pregunto cómo entonces fueron esos ejercicios prácticos de resistencia y cuáles fueron las construcciones de sentido a propósito, es decir, cuáles han sido o cómo han construido sus valoraciones propias
sus formas explicativas, ¿cierto? Y sobre esas narrativas me baso en pues, los aspectos con los que voy a seguir. Entonces, en el primer, digamos, trayecto temporal, pues obviamente hay una comunalidad que se construye desde la influencia de una guerrilla que no llega necesariamente a imponerse eh, de forma, eh, digamos, como eh, fuerte, ¿cierto? Directa, y que, digamos, tiene un suceso y es la confrontación sí militar, esta sí, a un paramilitar que concentraba tierra en el territorio y pues que además imponía, pues, digamos, como temor y demás. Entonces, en medio de esta confrontación, la guerrilla sale avante y lo que empieza a hacer, además de pues haber sacado al paramilitar, ¿cierto? Y a todo, digamos, como lo que más o menos se relacionara con él, empieza a hacer un ejercicio de parcelación, ¿no? De ese terreno que tenía acumulado, y empieza, digamos, a construir otras dinámicas y otras lógicas. Esto de la mano, obviamente, de un momento donde había pues un nivel de politización propio de la insurgencia, pues que, digamos, se replica un poco en las formas en las que empieza a gobernar en el territorio. Lo que quiero decir aquí es que hay una construcción, ¿cierto?, de contranormas y antivalores con respecto al orden nacional, ¿no? Digamos, el papel del Estado, ¿cierto? Efectivamente, las desigualdades, la injusticia, sin que eso quiera decir que todo el mundo estaba, digamos, ya afinado o durante ese tiempo ya, mejor dicho, pro guerrilla o algo así, sino que eh, el hecho de ser un actor armado, a pesar, digamos, de estos ejercicios donde construyó afinidad, también, por supuesto, construyó resistencia. ¿Cómo es la resistencia? ¿No? ¿Cómo se refleja esta resistencia de unas personas que tienen que seguir conviviendo con un actor armado, sea cual fuera? ¿No? Eso es, digamos, como un poco la pregunta también. Entonces, se convierte, digamos, en un entramado sociocultural mucho más complejo, porque si bien no hay una resistencia directa, ¿cierto?, pública, muchas personas igual vivieron bajo unas lógicas que lo pongo acá en este cuadrito, ¿cierto?, que es una estrategia, recordemos a Sack, ¿cierto?, con estas estrategias que construyen territorialidad, unas estrategias de convivencia consensual o vinculantes. Y esto está presente, digamos, en los relatos de la población, de cómo lo llaman, ¿no? Es como llamo yo eh, el ejercicio de que pues yo igual estaba en mi finca, ellos llegaron, nos invitaron a una reunión, y luego lo que hicimos fue pues como vincularlos a nuestras dinámicas. Entonces pues sí, es como llegaron y pues pedían favores y pues uno lo hacía porque pues el favor no se niega y desde que no se metan con uno, pues uno podía, digamos, vincularlos a las dinámicas territoriales. Y eso es demasiado político porque no estás generando un relato desde la victimización directamente, sino desde casi que una postura autónoma, ¿cierto? Política con respecto al grupo armado, ¿no? Entonces, estos ejercicios que son simpatías, afinidades, convivencia consensual o vinculante, y otros que son de adaptabilidad a costumbre, porque pues es una trayectoria larga, ¿no?, en el que pues mismas personas de allí integraron, integraron la guerrilla, se empezaron a construir, digamos, otras lógicas dentro del territorio, pues generan, digamos, como ese orden social rebelde del que habla Arjona, incluso más o menos también en los casos que ya analiza en Dinamarca. Eso, digamos, como un primer momento, ¿no? Que, como digo, no quiere decir que no hubiesen discursos ocultos, ejercicios de resistencia, donde obviamente la intimidad de las personas era el temor, era la desconfianza, era obviamente, digamos, como estar obligadas o, digamos, con el temor constante lo que pudiera pasar por la presencia del grupo allí. Siempre me toca hacer un poquito acá para pasar la imagen. La otra trayectoria, ¿cierto?, que es de 2002 a 2015, donde se obviamente profundiza la guerra, donde se descompone incluso la guerra, son víctimas de falsos positivos judiciales, las que hoy, por ejemplo, son lideresas tener que ver que quizá en algún momento
se llevaron a su esposo que porque era guerrillero, pero pues siempre fue campesino, nunca tomó un arma, a pesar de estar en un territorio con este tipo de particularidad. Estar embarazadas o con sus hijos y tener, digamos que sobrevivir a ataques, combates, bombardeos, incluso fumigaciones, ¿no? Del cultivo de amapola, que era algo que era la, digamos, como dinámica productiva que se reprodujo bastante en el territorio con la presencia de las FARC. Entonces, esto pues generó otras estrategias, ¿cierto? Un poco más en términos de una relación agonista con los dos actores, con la guerrilla, pero también con el ejército. Por supuesto, empezó, digamos, a afianzarse también las acciones colectivas de alto riesgo. Esto lo reconocen algunos estudios muy situados en el Cañón de las Hermosas. Sin embargo, no todas las personas de San José de las Hermosas dan cuenta de esa participación y pues son, digamos, marchas que se empezaron a impulsar o mesas de diálogo que se empezaron a impulsar desde la comunidad del Cañón de las Hermosas, pues exigiendo la paz y exigiendo, digamos, que cesaran los combates, porque pues había mucha victimización en medio de combates entre la guerrilla y el ejército. Y afianza, eso sí, un ejercicio de territorialización desde el arraigo y el afecto. Y para mí en esta, digamos, experiencia, esos ejercicios de territorialización son los que van a componer una territorialidad de resistencia y de construcción de paz en San José de las Hermosas, que a pesar de haber atravesado todo este escenario de violencia, ahí es donde está la pregunta, ¿por qué se queda? ¿Qué es lo que sucede allí con la experiencia de las personas? Se puede entender cómo hay un afianzamiento, yo digo unas resonancias del orden local rebelde, pero también un afianzamiento, una convicción que estuvo quizá oculta un poco en las personas, pero que sale a flote en esta intensificación de los combates y de la guerra, que es de construir paz, de, digamos, no perder la necesidad de entender su territorio como un territorio que es más que eso, ¿no? Que es más que eso, ¿cierto? Y adaptarse, ¿no? Adaptarse, digamos, a esa lógica. Y por último, entonces, ¿qué es lo que sucede después de los acuerdos? Entonces, después de los acuerdos, la gente vive en tranquilidad. Después de los acuerdos viene un reto muy importante para las personas, además de la tranquilidad, y es estar con los firmantes construyendo territorio, porque los firmantes, aunque en su mayoría se van, ¿cierto? Para los espacios territoriales, bueno, zonas veredales en su inicio, espacios territoriales, otros se quedan, estas se constituyen como nuevas áreas de reincorporación por un momento, precisamente reconociendo que pues quienes declararon, pues además son personas que básicamente desde niños vivían allá y tienen unos lazos afectivos familiares, productivos, también políticos, con el territorio, pero pues empiezan, digamos, a enfrentarse a algo fundamental que son las acciones de reparación, porque con las armas pues era un cuento y sin las armas pues ya se convierte en un actor que debe aportar al reconocimiento, ahora sí de victimizaciones, ahora sí de reparaciones que son fundamentales y a digamos, tratar de componer de recomponer el tejido social, ¿no? Pero persiste, digamos, también dentro de la comunidad, y yo lo hablo como esas resonancias que venía diciendo, un análisis crítico de su situación de abandono o de cero, digamos, presencia del Estado, de su situación o su posición geográfica, incluso, y eso cómo influye, de muchas desigualdades y falencias, ¿cierto? Y de la escasez de recursos que tienen. Y esto lo analizan no solamente como culpa de la estigmatización de que a que estuvo la FARC todo el tiempo, sino que muchas personas son muy conscientes de una lógica estructural de sus problemas, ¿no? Y con eso, digamos, hay una persistencia, no estoy diciendo, no puedo decir que todo el mundo allá más bien, pero sí esos líderes y lideresas por construir territorio para la paz, ¿cierto? Construir territorio para la paz. Y para mí, digamos, desde esas trayectorias, ¿sí? Y desde lo que
para la gente, una vez ya viviendo casi que en la tranquilidad del combate, toma mucho más sentido, que es construir paz, construir otras formas. Para mí, digamos, eso es vivir o construir utopías locales de paz, ¿no? Es decir, como esas manifestaciones teléticas, es decir, que le dan motivación, objetivos, metas a las personas que se quedaron allí, que viven allí o que volvieron allí, y que tienen un arraigo territorial y que creen conscientemente que pueden aportar muchísimo a la construcción de paz en el país, ¿no? Entonces, yo entiendo que esas resistencias fueron discursos públicos y ocultos, ¿cierto? Que superaron esas lógicas binarias entre el bueno y el malo, el colaborador y el opositor, que son mucho más complejas, que construyeron, digamos, o configuraron dinámicas socioculturales que tejieron un orden local diferente, particular, a partir de formas vinculantes, de resistencias no ortodoxas, y que construyeron, y hay que decirlo, aunque eso suene, como digo, incómodo, polémico, a veces diría como hasta riesgoso, que hubo, digamos, unos ejercicios también de negociación o de acuerdos que no necesariamente son explícitos en términos de la oferta y la demanda, o de la seguridad y el bienestar, y eso incluso hay añoranzas de muchos territorios sobre lo que precisamente se logró construir con la guerrilla. Y a eso María Teresa Uribe, por ejemplo, lo llama complicación de discursos, ¿cierto? Ocultos. Y hay que, digamos, decirlo porque no podemos entender las lógicas del conflicto en muchos territorios desde el blanco y el negro, ¿no? Entonces, se configuraron, ¿cierto?, bajo entramados de tácticas bélicas, por supuesto que sí, pero también dentro de entramados afectivos, familiares, sociales, ¿cierto?, en medio, digamos, de un lapso de tiempo por lo menos 30 años, que como determinante social, pues hay que analizar, hay que entender, quizá también por supuesto de polemizar, y que a partir de allí pues se construyen unos antivalores, unas normas, pues que no pues, son súper contra normas, pero son diferentes, ¿cierto? Pues ya estamos viendo un poco que son diferentes, donde siempre persistió en la necesidad de salidas políticas, humanitarias, y de construcción de paz allá con las personas y sus habitantes. Así que a manera de reflexiones, pues me parece importante decir, además de lo que ya hemos dicho, ¿cierto? O lo que ya he dicho, que se repite un poco ahí como en los párrafos que están, es que es muy importante en medio de la reconfiguración del conflicto hoy y, por ejemplo, en medio de los debates sobre la paz total, entender el papel de la población civil, entender a las comunidades y por lo menos poner patas arriba un poquito las políticas de paz, ¿no? Tenemos retos importantes sobre las políticas de paz, que es ponerlas un poquito patas arriba, y eso quiere decir precisamente reconocer estas experiencias comunitarias que nos dicen demasiado, de las cuales hay que aprender muchísimo para trazar los derroteros hacia políticas de paz mucho más efectivas, porque la intensificación del conflicto, incluso la descomposición mismo, el conflicto armado hoy en sus nuevas formas y configuraciones, nos, digamos, como que deja demasiados desafíos, ¿no? Y esto no es una perspectiva de oposición a las políticas de paz ni a la política de paz total, pero sí pues nos debe llamar, digamos, a reflexiones concretas sobre, pues, digamos, una política que estuvo dirigida a las negociaciones directas con grupos armados sin lograr una, digamos, como un aterrizaje efectivo en las comunidades. ¿Sí? Por eso digo lo de poner patas arriba, la política de paz. Porque si no se logró y si hay un balance de que está echando el ojito al último informe, ¿cierto?, que se realizó sobre la política de paz total, pues entonces hay que poner las patas arriba, es decir, empezar ahora por las comunidades, porque son ellas las que construyen sus propias valoraciones. Y lo digo criticando muchísimo la lógica institucionalista de las políticas
públicas de paz, donde tú vas, escuchas ocasionalmente a la comunidad, grabas, digitalizas, plasmas en algún lado y tan chévere y tan bacano y lo romantizamos, ¿sí? Pero se queda en lo mismo, ¿no? Entonces, cómo efectivamente estas políticas son unas políticas que de la mano de las comunidades van develando el quehacer. No podemos llevarles todas las soluciones a las personas porque las personas llevan 50, 30 y muchos más años construyendo sus propias soluciones, sus propias estrategias de territorialización, ¿cierto? Que como más o menos trato de poner aquí, ¿cierto? Construyen muchas complejidades, construyen relaciones, afectos, conciencia, construyen dolores, rabias, ¿cierto? Pero también construyen una organización para intentar subvertir los órdenes locales de guerra, ¿no? Y esa persistencia es sensible y es política, y hay que ponerle el ojo así las manifestaciones no sean tan directas, ¿cierto? Tan como las conocemos, porque ellas también construyen paz, construyen lo que yo digo que son como utopías locales de paz. Entonces, muchísimas gracias, creo que me extendí un poquito, pero pues básicamente eso es, profe. Profe Jessica, muchísimas gracias. Tú puedes hablar todo lo que quieras conversando, nosotras te escuchamos. Uy, profe, realmente es nuevamente una trayectoria sentida, personal y política la que nos estás compartiendo. Así que muchísimas gracias como investigadora, título muy personal. Muchísimas gracias por compartirnos. También como imagen en este momento del centro de investigación, también muchísimas gracias. Qué buena imagen. Y bueno, intentando como para puntualizar algunas de estas ideas tan potentes, yo voy a intentar ser precisa, igual como para conversar si de pronto algo no está como muy claro, que lo podamos como aclarar, pero me parece necesario este recordatorio, esta invitación constante a que pues lo que pasa en Palestina tiene que ver con lo que puede pasar acá en Neiva, con lo que pasa en San José de las Hermosas, ¿no? O sea, que muchas veces lo que uno puede escuchar en la clase o en el pasillo de la universidad o en la tienda o en algún lugar donde uno va caminando es como, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? Entonces también justamente esta invitación está puesta sobre la mesa, que yo creo que vamos a tener que hacer y continuar haciendo constantemente de venga, que es que esto, lo que pasa por allá tiene una resonancia, que era una palabra que tú utilizaste muchísimo durante todo lo que nos estabas compartiendo, ¿no? Y es este efecto geopolítico, que sí tiene que ver. Si nos ponemos a hilar finito, nos damos cuenta que muchas justamente estas estrategias de esta instrumentalización de las paces y de las violencias, pues digamos que pueden llegar a ser un reflejo quizás algunas veces muy fácil de ver y otras veces no tan fácil de ver, y que justamente es este diálogo con quienes habitan los territorios, quienes construyen comunidades específicamente como para la construcción de paces, pues hay que dialogar y conversarlo. Entonces creo que ese es un punto que sigo insistiendo, hay que colocar sobre la mesa, y es justamente como esta resonancia de que esto de lo local no es solo el discurso, ni solo decir esto pasa en términos internacionales, nacionales, regionales y aquí donde yo estoy ubicada, sino que se trata justamente de poder tejer estas relaciones y poder develar justamente pues cómo todo va organizado, ¿no? Tú no lo decías con lo del financiamiento de Estados Unidos a diferentes plataformas, coloquémoslo en este sentido, y todas las implicaciones que tienen. Y algunas veces pues eso no es como tan visible, y es necesario colocarlo sobre la mesa. Así como punto número uno. Como punto número dos, profe, esta invitación nuevamente, ¿no? A romper esta postura, mirada, caminar muy binaria, eh, muy, tú lo colocabas muy como de víctima, victimario, como de estar o no de acuerdo, porque creo que también esa es una de las cosas que hay que continuar como empujando, de poder salir de este discurso del bueno y del malo, o del estuvo o no estuvo de acuerdo. Por supuesto, ahí hay que cogerlo con pincitas, pero creo que cuando tú dijiste, no se trata de blanco o negro, yo diría, es exactamente, sino que también hay que mirar los claros oscuros. Y en los claros oscuros, pues hay
muchísimo, muchísimo por escuchar y por comprender. Y creo que esa es una de las apuestas de este trabajo tan maravilloso que tú tienes, ¿no? Porque tú al inicio de la presentación y durante varias veces dijiste como, bueno, porque la pregunta era por qué se quedó la gente, por qué regresó la gente. Y creo que ahí es muy, muy importante como retomar lo que tú nos venías compartiendo y que si uno lo piensa, pensándolo en términos de resonancias, es algo que también puede estar pasando en otras veredas del Chaparral, en otras veredas de Tolima, en veredas del Huila, del Caquetá, Putumayo. Tú nos mencionabas también los llanos, o sea, qué pasa en Colombia y que algunas veces, como justamente tú lo planteabas, no son resistencias directas, no son tan visibles. Y entonces hay otras formas, y es justamente como esta postura de salir del binarismo, y por eso justo la categoría de utopías locales de paz es tan poderosa y tan potente, ¿no? Es esta invitación a sacudámonos un poco, uno reconociendo que la gente viene haciendo cosas para habitar, para cuidar y seguir caminando hace muchísimo rato, y Así que es. esas prácticas justamente pues están respondiendo un poco como a unos momentos específicos del tiempo, ¿no? Y tú nos organizas como 3 bloques de tiempo y ahí también es como un detallito como que miren que lo que pasa a orden global, nacional, regional y local, pues tiene sus implicaciones y hay transformaciones en las mismas prácticas de la comunidad. Y eso me parece como algo que nuevamente voy a utilizar la frase, colocarlo sobre la mesa cuantas veces sea necesario y conversarlo cuantas veces sea necesario. Y que también es justamente esta apuesta que tenemos sobre que la academia no sea tan fría y tan distante o no esté por allá tan en la élite, sino que justamente esté donde debe estar, que es justamente en diálogo y caminando como con las comunidades, justamente en este lente que no sea binario, blanco y negro, que no sea de bueno, no bueno, o extractivista, que también muchas veces lo es, sino un ejercicio muchísimo más político y ético, que también era una de las invitaciones que tú nos hacías. Y justamente estas utopías locales de paz, voy a intentar quedarme con que las utopías locales de paz son justamente como estos sentidos que las comunidades construyen para continuar movilizándose, para construir paces y que vienen hace muchísimo tiempo haciendo. Entonces, eh, voy a revisar si tenemos de pronto alguna pregunta, profe. Vale. Isa, ¿tú puedes revisar, porfa, si tenemos alguna pregunta? Bueno, mientras Isa revisa, eh, eh, muchísimas gracias, profe, nuevamente. Hay que organizar algo para vernos más frecuente. Creo que podemos hacer nuevamente muchas cosas. Somos muchas personas que justamente vienen dialogando y construyendo y compartiendo. Entonces creo que es una de las cosas como muy potentes que podemos Sí, apostarle. Justamente la Cátedra de Diálogos Contemporáneos es un espacio para compartir, para conectarnos. Entonces considero que pues dijiste tú, hay que poner patas arriba algunas cosas. Entonces, pues, hay que poner sí, patas arriba la academia. porque es un poco así y porque mira que eh, precisamente he visto el año pasado en la Feria del Libro y este año unas presentaciones del libro de tesis de la Universidad Nacional del año pasado, unas investigadoras, y este año de la editorial de la Universidad Tecnológica Pereira, que están hablando de utopías campesinas. Entonces, mira que creo yo que sí hay harto, digamos, todavía. Y es donde pueden leerte. Entonces, donde podríamos encontrar como, no sé si el informe, artículos, un texto, para que la gente que está conectada, porque ya preguntaron como, ¿y dónde encontramos? Entonces, te hago la pregunta ya para finalizar. Sí, bueno, el documento, esta es una tesis para graduarme de maestría, entonces esa está en el repositorio de la Universidad Nacional, ahí con el nombre, apellido, o con utopías locales, yo creo que sale. Y hay un libro, hay un capítulo de un libro que es de un libro que hace la universidad en reconocimiento de lo que escriben las mujeres, lo que investigan las mujeres, que se llama Deliberadas.
Entonces, ese libro no es, está digital, perdón, sí está digital y está en físico también en las librerías de la universidad, y también lo pueden encontrar en el repositorio de la universidad. Ese libro de liberadas, ahí en el último capítulo está también, digamos, una síntesis, quizá no tan bien escrita, pero está de todo este ejercicio. Vale, en la librería de la Universidad de Tolima. De la Universidad de Tolima. Listo, para confirmarlo. Vale, profe Jessica, entonces muchísimas, en serio, muchísimas gracias. Estoy súper segura que vamos a seguir encontrando y pues nos encontraremos en el camino y en el baile de la vida, que yo sé que sí. ¿Vale? Así es, profe Ana, muchas gracias. Nuevamente gracias al profe Julio y al Centro de Investigaciones. Estamos hablando. Vale, hasta luego.